Este es un podcast de La Izquierda Diario. Izquierda Diario. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente. Este es un podcast infectado de socialismo. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hemos sido engañados. Y ahora que mi nombre es Leo Améndola. Yo soy Jessica Alcaño. Y estamos arrancando este episodio 10. ¿Con qué nivel de infectación de socialismo arrancaste y llegaste hoy, Jessy? Yo estoy nivel que el médico me recomendó no salir el fin de semana. ¡Apa! Sí, estoy demasiado infectada de Eso socialismo. lo cual a nivel laboral está bien. Sí. A nivel laboral está bien porque vas ahí con el certificado. Hola, llegué con nivel alto de infectación de socialismo. No, hablando en serio, 10 episodios de Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿No esperaban que lleguemos tan lejos, acaso? Yo creo que sí, había mucha expectativa. Son 10 episodios. Hay que festejar. Pero lo que sí queremos pedirles es que en nuestras redes, ahí en el Instagram, comenten si hay algunos que hayan visto los 10 episodios, que lo hayan escuchado, los 10 episodios, porque los queremos conocer. Bien. Ahí en el Instagram, @hemosido.podcastlead. Ahí se puede encontrar. Muy bien, y yo aprovecho otro mangazo, ¿no? Ya que estamos con los 10 episodios, que saben que hacemos todo esto a pulmón, hay gigantes de la tecnología, de los algoritmos, se mueven. Si ustedes nos ayudan, nos dan like, nos ponen estrellita, activan la campanita para la notificación, todo eso ayuda muchísimo para que este podcast pueda seguir creciendo y llegue. Sí, ahí llegó una voz del socialismo de más allá que también dice que los aportes financieros a la Izquierda Diario también vienen muy bien porque hay que hicieron el gesto de poniendo la plata. Poniendo. Bueno, episodio 10. ¿De qué vamos a hablar hoy y en qué nos vamos a meter? Una parte se conecta con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Siguen apareciendo nuevos elementos en la investigación. Ubicó en otro nivel de proyección a ciertas expresiones de una derecha que aparece más radicalizada. Todavía resta ver sobre esta derecha, digamos, cuáles son sus puntos de contacto con otros actores, ¿no? Más tradicionales. Bueno, hay un tema que es la causa específicamente del atentado a Cristina. La evolución de la investigación y cómo continúa la investigación. Pero aparecen algunos actores y aparecen preguntas. ¿Tienen una ideología determinada los grupos que aparecen implicados en el ataque de Recoleta? ¿Son fascistas? ¿Tienen una lógica las acciones en las que se vio participar en el último tiempo? Bueno, en este episodio queremos repasar algunas de las características de lo que podemos denominar como expresiones locales de una derecha radicalizada. En algunos casos se muestra con algún tipo de organización, aparecen nombres ahí que los vamos a ir viendo durante el episodio. Y en otros niveles aparecen más como una agenda, ¿no? Un discurso, una figura mediática también y con otras formas más difusas. Sí, Leo, hoy nos proponemos indagar no solo en los motores más inmediatos que reflejaron, digamos, ¿no? Que se pusieron sobre la mesa con el atentado a la vicepresidenta, sino también en los elementos de la realidad de los que se apoyan, ¿no? En cómo se mueven, hasta dónde sacuden el tablero político y también ver algunas puntas de cómo enfrentar a estas derechas, que es un debate muy importante que hay que dar. Por eso hoy consultamos con Juan Ruocco, que es escritor, periodista, guionista, que está especializado en temas de tecnología e internet, y sacó un artículo muy interesante que recomendamos para que lo googleen, que se llama Memes y Magnicidio. Y también hablamos con Gabriel Bomaro, que es doctor en sociología, docente e investigador, autor de Mundo Pro, La larga marcha de Cambiemos, entre otras publicaciones. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El atentado a Cristina Fernández de Kirchner puso sobre la mesa algunos elementos
que incluso si venís siguiendo de cerca los movimientos políticos y todo, aparecen con cierta novedad, ¿no? Y con la disolución de la primer teoría, una de las primeras teorías que aparecían, que era la teoría del loquito suelto, por decirlo de alguna manera, se resignifican también hechos que habían aparecido antes del atentado y que tienen ahí como actores a grupos que en el último tiempo empezaron a circular más sus nombres, como Revolución Federal, como Nación de Despojados, y en ciertas crónicas periodísticas se los ha englobado a los integrantes de estos grupos con el título de haters, ¿no? Aparece esta definición, son haters. De una forma u otra, de todas formas, conviene, digamos, ubicarlos en el espectro político como sectores ligados a pensamientos o acciones de una derecha extrema. Se ubican en el espectro de extrema derecha del mapa político. Sí, de hecho en sus redes sociales se ven muchas de estas expresiones y esta simpatía con determinados personajes de la política. Por eso a Juan Rocco, que sigue entre otras cosas los rastros de estas nuevas derechas y cómo se mueven en internet, le preguntamos cuál es la posible relación entre Sabac Montiel, que es el que gatilló 2 veces frente a la casa de la vicepresidenta, la ideología neonazi y el crecimiento de estas ideas en foros y plataformas de internet. Y esto es lo que nos decía. El nexo más directo entre una posible vinculación de Fernando Sabac Montiel y los discursos radicalizados de la extrema derecha o derecha neonazi directamente en internet tiene que ver con sus tatuajes, fundamentalmente con uno de los 3 tatuajes. Sabac Montiel tiene 3 tatuajes, una cruz de hierro, que era el símbolo del ejército alemán durante varios años y fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la mayor condecoración del ejército era la cruz de hierro. Después tiene un martillo, un Mjolnir, que es el martillo de Thor. Thor y los vikingos suelen ser una forma encriptada de tener simpatías neonazis. Es como, no, me gusta la cultura nórdica y qué sé yo, teniendo en cuenta que los propios nazis se referenciaban en la cultura nórdica como el origen de la cultura aria con la que ellos se identificaban. Y después, el símbolo más importante es el sol negro, que el sol negro es, yo le digo, es un símbolo criptonazi, porque a primera vista, salvo que uno esté muy metido en el tema, las personas comunes y corrientes no saben qué es. El sol negro es un símbolo creado por Heinrich Himmler, que estuvo en alguno de los cuarteles de la organización que era la SS, que era una organización militar, paramilitar y cultural del Tercer Reich. Todo lo que subyace a estos discursos tiene que ver con el problema fundamental de la inmigración masiva de países periféricos, de Asia, África y Medio Oriente, hacia Europa, y la expresión racista y etnocéntrica de creer que la cultura originaria de Europa está siendo reemplazada, ¿no? Bueno, hasta ahí un primer nivel del análisis que plantea más sobre la simbología, ¿no? Juan Rocco, sí, sobre lo que muestra. Pero que identificadas con una ideología muy clara. Total, el símbolo, digamos, con una idea detrás. Pero hay otro nivel que comenta Juan Rocco sobre cómo se mueve todo ese submundo, ¿no? Es un submundo ligado a símbolos históricos, valores de la derecha que aparecen en redes, porque esta simbología justamente neonazi, criptonazi, le dice él, se mueve también como memes. Tiene toda una circulación en la internet que tiene una particularidad y bueno, él nos contaba esto. La circulación de estos memes en foros marginales y antros de la internet, como se los conoce, generaron toda una cultura alrededor de esta, donde el 99% de las veces es una cultura de pose y de provocación, pero completamente peligrosa porque eventualmente puede decantar en lo que sucedió como con Fernando Sabac Montiel o lo que sucedió en varias ocasiones ya en otros casos. Primero de todo, Anders Breivik, después Brenton Tarrant. Breivik mató 77 personas en Noruega, Tarrant mató 55 personas en Nueva Zelanda, Patrick Crusius y alguno más. Todos ellos, sus ataques fueron justificados con manifiestos, subidos online. En todos los manifiestos, o por lo menos en el de Tarrant y en el de Crusius, estaba el sol negro. Ahí está todo ese universo ideológico. Claramente Sabac Montiel, o por lo menos lo que yo puedo intuir, es que estaba expuesto a estos foros, no necesariamente a foros locales, pero uno tranquilamente puede acceder a foros de cualquier parte del mundo, no hace falta participar en los foros locales, aunque en los foros locales hay un poco de eso. De hecho, en muchos foros locales se estuvo muy alerta durante los días posteriores al atentado, esperando que eventualmente la policía aparezca ahí. Bueno, Juan habla de esta dinámica en la internet.
escuchando otra entrevista que le hacían a él, comentaba que se metió a ver cómo funciona, por ejemplo, 4chan, que es uno de estos foros en internet. Tiene una dinámica particular, no deja guardados los posts, o sea, lo que no tiene engagement, lo que no funciona, se cae rápido. Entonces la información es muy, muy fluida y también da lugar a que aparezcan cosas que después te las borra, queda borrada. Claro, o sea, podés provocar tranquilamente, decir Total. sin filtro todo, después no queda registro. Y la dinámica es muy de la provocación, muy del bardo, se puede participar además anónimamente, con una dinámica, y te lleva bien a esa dinámica del troleo, ¿no? Incluso más intenso que en Twitter, y mucho meme que circula. Claro, como el meme como para bajarle el precio un poco a las barbaridades y a toda la ideología más reaccionaria que destilan ahí. Sí, y es una especie de lenguaje en el cual transmiten sus ideas. Por eso, si no estás mucho adentro de ese mundillo, es probable que se te pasen algunos mensajes. Sobre la composición de la gente que participa en estos foros y todo, él también contaba que un sector que aparece son jóvenes, obviamente, y que también en Estados Unidos tiene una definición parecida a lo podríamos asimilar lo que acá en Argentina son los niní, ¿no? Jóvenes que ni estudian ni trabajan, y también hay como dos sectores. Hay un sector que define más su participación y la defiende como que es un consumo irónico, ¿no? Uh-huh. O sea, yo consumo irónicamente, de repente uso una simbología facha o neonazi, pero es un consumo irónico. Claro, eso decía que es como un intento de bajarle el precio, para bajarle el precio al mensaje, que tiene un contenido muy claro, ¿no? Sí, pensaba también que, bueno, él daba algunas de estas características con toda esta simbología más neonazi, pero también todos estos sectores son medio como que aparecen como una reacción a los progresismos o incluso a movimientos de lucha más igualitarios, si querés, como en Argentina el movimiento de mujeres, la Marea Verde, el Ni Una Menos. De hecho, muchos de los personajes locales tienen toda esa cosa de combatir lo que ellos llaman ideología de género o el marxismo cultural, porque también tienen toda una ideología muy antiizquierda, anticomunista, antisocialista. Y bueno, en Estados Unidos, en Europa, tienen otros componentes, digamos, más atravesados por un discurso más racista y anti-inmigrantes, ¿no? Sí. Que quizás, acá sí contra los planeros, ¿no? Es como parte contra los vagos que no quieren trabajar, que cobran planes, te cortan la calle. Bueno, pero veamos un poco que todas estas ideologías están asociadas a personajes claros en la política local. Excede el mundo de este sector de las redes más oculto. Claro. Que quizás uno puede, si no está metido en ese mundo, capaz que no accede, pero va más allá de eso. Hoy vos tenés tipos como Javier Milei, que es de ideología absolutamente liberal, que está asociado a todas estas ideas y estos valores, ¿no? Uh-huh. De hecho, Miriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda, decía algo particularmente de esta relación con Javier Milei en la Cámara de Diputados. Quiero hacer una mención especial al diputado Milei, porque ahora que se conocen todas estas fotografías, todos estos hechos, vemos que en el allanamiento del Centro Cultural con nombre de un supremacista blanco, un nombre racista, Rittenhouse, las personas que fueron detenidas en la ciudad de La Plata son las mismas que atacaron, que escracharon un local de mi partido, del PTS, Frente de Izquierda. Pero eso no termina ahí. El diputado Milei lo reivindicó y aún lo tiene en sus redes sociales. Sigue reivindicando este ataque que nos hicieron esas personas que ahora están detenidas. Esto sigue estando al día de hoy, acá no hay ningún error, sigue reivindicando ese hecho. Aplauden a los agresores y después se quieren desentender de las consecuencias, viniendo acá a agitar sobre la violencia política en general y sobre los hechos delictivos. Bueno, ahí aparece más concreto, ¿no? Lo que pueden ser ideas en internet, en la circulación de estos memes y todo, ya toma otro tono.
Sí. Y en este caso, Miriam Bregman pone sobre la mesa un ataque muy concreto a un local partidario. Sí, bueno, y en la puerta del Congreso hace algunos días también recibieron ataque de este tipo de grupos que van como a hacer escraches a los políticos. Y bueno, ahí es con zurdos de mierda, con todo ese discurso. Bueno, para ver también qué tienen detrás quizás estos grupos y estos sectores que se mueven, como veíamos, en parte en las redes sociales, pero que tienen una expresión también afuera, le preguntamos a Juan Ruoco qué relación ve entre estas expresiones de la derecha y aspectos más estructurales del mundo de hoy, ¿no? Como la situación económica, el desarrollo de los movimientos sociales con demandas igualitarias, como lo que planteabas vos recién, Jessy, del movimiento de mujeres, y nos decía esto. Tiene que ver con una manifestación de descontento generalizada respecto de las soluciones que la política puede dar a nivel económico global. Creo que hay un fenómeno que se está dando en los países, digámosle, del primer mundo, occidentales. El contexto del auge y el surgimiento de la extrema derecha es la crisis del capitalismo del 2008 y una capitalización de ese descontento, ¿no? Para mí la primera señal de alarma fue Amanecer Dorado en Grecia, partido neonazi que empezó a ganar escaños. Los gobiernos de corte más progresistas en el primer mundo son pro-europeos y a la vez son pro-banca y pro-instituciones financieras monstruosas, tamaño JP Morgan, BlackRock, ese tipo de organizaciones. Entonces, la izquierda representada en la socialdemocracia y tal está con esos compromisos políticos, está neutralizada a nivel político porque ya tiene su tablero armado. Bueno, ahí aparece el elemento de compromisos, ¿no? Sobre todo de la centroizquierda. Él habla también de la socialdemocracia. Toma mucho el ejemplo europeo y el compromiso de estas fuerzas políticas con la realidad que se está viviendo hoy, ¿no? Un compromiso también con cómo se gobierna la Unión Europea, que todo eso genera que haya un intento de encontrar algo por afuera y que una parte de cómo se busca por afuera una salida de eso se está encontrando en algunos sectores a la derecha, ¿no? Claro. Del espectro político. El tema ahí es para pensar, ¿no? Lo que agarra sobre Europa, también podríamos pensarlo para Latinoamérica, ¿no? Podríamos preguntarnos también hasta dónde se da una dinámica similar en Latinoamérica o también en Argentina, donde se busca alternativas a lo que se denomina establishment, a cómo el establishment está gobernando. Bueno, habría que pensar también en Latinoamérica y en Argentina cómo se traduce eso. Bueno, Juan agrega algo más sobre este punto que es un matiz o un elemento para complejizar un poco la ecuación y dice lo siguiente. La derecha logra algo fundamental ahí, que es, por un lado, encausa la crítica al status quo, pero diferencia el status quo del status quo económico. Entonces, puede hacer una crítica al establishment sin criticar para nada la economía. Si alguno de estos proyectos ultra radicales de derecha llegan en algún momento a gobernar, hoy por hoy están muy cooptados por vertientes extremas del liberalismo. Caso Milei acá en Argentina, ¿no? Si Milei gana, no va a disciplinar a los empresarios, al contrario, le va a dar 100% de acción y total libertad a los empresarios y eso va a impactar posiblemente, él cree que de forma positiva en la economía. Lo más probable es que a nivel de derechos de trabajadores y participación del salario en el PBI se destruya. El cuadro estructural de alguna manera es el que define el campo de batalla actual y básicamente creo que tiene que ver con esto, con la incapacidad de los partidos actuales progresistas de centroizquierda, socialdemócratas, en términos de Lenin, de los partidos reformistas, de poder pararse contra el establishment económico, porque hoy por hoy son sus principales defensores. Al Partido Demócrata norteamericano le pasa exactamente lo mismo. Es quien defiende por antonomasia, o sea, Obama rescató a JP Morgan, a todas las instituciones financieras que estaban a punto de quebrar, a costa de ejecutar todas las hipotecas y dejar en la calle a un montón de ciudadanos. ¿Cómo se sale de ese proceso? Se termina saliendo por derecha votando a Trump, que Trump logra representar de alguna manera al trabajador común americano enojado con la salida progresista a la crisis. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Creo que hoy por hoy el desafío de la izquierda o las izquierdas, como gusta decirse ahora, es poder volver a tener un proyecto atractivo que sea anti-establishment. Acá me parece que hay que hacer un esfuerzo por mirar el tablero entero, ¿no? Porque es cierto, sí, aparece una forma de procesar
ese descontento y buscar una alternativa a la política actual, a la economía actual, por una salida por derecha de eso, pero no es el mapa de conjunto, ¿no? Sería quizás un poco limitado acotarlo a eso. Primero, porque las consecuencias de la crisis económica, social, ha dado expresiones que se ubican en el lado contrario, ¿no? O al menos incluso tienen a la derecha como en la vereda de enfrente, buscan oponer sus valores. Ya decíamos, movimiento de mujeres, Black Lives Matter en Estados Unidos, sí, por los derechos de la comunidad negra. Contra el racismo. Que contra es muy el racismo, claro. En Estados Unidos. O sea, respuesta de masas a los ataques y no nos olvidemos también en Europa un movimiento muy importante que fue el de los chalecos amarillos. Era un movimiento contradictorio. Al principio se lo intentó interpretar como un movimiento que tenía valores más ligados a la derecha, pero finalmente era un movimiento que cuestionaba el ajuste que se estaba realizando, claro, en un país central, además como Francia, ¿no? Es más contradictorio, eso es lo que quiero decir. Te sumo, Leo, también para ver ver de los dos lados, ¿no? Que surgen fenómenos, porque lo que dice Juan, digamos, es así, efectivamente así. Hay una derecha que se radicaliza y está capitalizando ese descontento. Ahora, a la vez también surgen estos fenómenos que vos decías, y también estaba pensando en todo el proceso de sindicalización, digamos, que hay en Estados Unidos, que es algo bastante inédito de los últimos años, donde sobre todo trabajadores de plataforma, Amazon, Starbucks, esos lugares, digamos, que son muy precarios, que están peleando por sus sindicatos, que es una novedad y de la que hay que dar cuenta también. Sí, en este caso contra gigantes, ¿no? Gigantes, claro, del comercio electrónico, o sea, ninguna... Totalmente. Nada sencillo. Igual me parece interesante lo que plantea Juan con respecto a, ubicar más en la crisis más estructural del capitalismo, ¿no? O sea, que viene de sucesivas crisis. Él pone el 2008, digamos, sí, o sea, y todo el rescate a Lehman Brothers que hace principalmente Obama, del Partido Demócrata. Pero creo que esta crisis del capitalismo se viene arrastrando incluso desde antes, digamos, y me estaba acordando también un libro muy interesante que leí el año pasado que se llama Tecnofeudalismos, de Durán, es el autor, que él plantea de alguna manera que justamente por esta crisis que tiene el capitalismo más estructural, una vez que el capitalismo no tenía como el comunismo o el socialismo como una competencia después de la caída del muro, necesitaba como ofrecer alguna visión de futuro, y él lo asocia a todo lo ligado al crecimiento de las nuevas plataformas, lo que es la economía del conocimiento, y lo llama el consenso de Silicon Valley, que es algo así como revalorizar la propiedad privada, hablar de emprendedores, empresarios exitosos, que dan un mundo de oportunidades, donde está también asociado a que el Estado no se meta, que no regule todo esta nueva innovación tecnológica del capitalismo que va a ofrecer algo nuevo. Y es interesante porque también está ligado mucho de los reclamos, digamos, o la ideología que plantean estos sectores liberales, Javier Milei y todo, sí, de cómo, no quieren que a los empresarios le vaya bien, tienen como un poco todo ese discurso, y sobre todo lo de los impuestos es una de las cosas más fuertes también que agarran. Aparece como banderas de esa nueva derecha. Bueno, hay muchos elementos de lo que fuimos tocando que exceden quizás a lo que vamos a desarrollar en el resto del episodio. Sí me quedo con una idea de la que planteaba Juan para pensarla, que es: la izquierda tiene el desafío de pensar una salida anti-establishment también, y es un punto, es una forma... Anticapitalista. Claro, él plantea anti-establishment, podríamos debatir si eso tiene que ser anticapitalista o si solo te quedás en el anti-establishment si alcanza, pero es un punto ahí para tenerlo ahí y retomarlo más adelante. Quédense escuchando lo que queda del episodio. Ahora nos vamos a meter en un breve recuento de lo que pasó con el caso y las novedades de la investigación del caso del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, para conectar un poco con lo que pasa en la política ya en el terreno nacional. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? En la tarde del jueves 15 de septiembre, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó con prisión preventiva a Fernando Sabac Montiel y a su novia Brenda Uliarte por el ataque a Cristina Kirchner y los embargó por 100 millones de pesos. La magistrada los consideró coautores de intento de homicidio calificado agravado por el uso de armas, alevosía y el concurso premeditado de 2 o más personas. Sabac Montiel, autor material de los disparos fallidos contra la vicepresidenta, fue el primer detenido en la causa, pero las investigaciones confirmaron rápidamente que no actuaba en soledad.
La presencia de su novia, Brenda Uliarte, en el lugar de los hechos fue acreditada por las cámaras de C5N. Luego, se conocieron fotos de ambos posando con el arma y se confirmó también la realización de tareas de inteligencia previas. La trama que siguen los investigadores hoy tiene a Brenda Uliarte en el centro. La inspección de su celular llevó a la detención de una tercera persona, su amiga Agustina Díaz, que estaba al tanto del plan magnicida. El cuarto detenido es Nicolás Carrizo, quien sería el líder de la llamada Banda de los Copitos, que integraban Uliarte y Sabag Montiel, sospechado de haber participado de la inteligencia previa al ataque. Pero, además de los detenidos, la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo investigan vínculos con las agrupaciones de ultraderecha, Revolución Federal y Nación de Despojados. Ambos grupos encabezaron protestas violentas en los últimos meses y escraches a funcionarios como Sergio Massa o Jorge Ferraresi, al dirigente social Juan Grabois y las diputadas Mirta Tundis del Frente de Todos y Miriam Bregman del Frente de Izquierda. Capuchetti y Rívolo tienen probado que Brenda Uliarte participó de una marcha impulsada por Revolución Federal a la Casa Rosada el 18 de agosto, donde se arrojaron antorchas encendidas a la sede de gobierno. Los integrantes de estas bandas también estuvieron en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner el fin de semana previo al atentado, cuando el líder de Nación de Despojados subió a Instagram una foto en el departamento de la vecina de la vicepresidenta. En una entrevista con Página 12, Leonardo Sosa, uno de los creadores de Revolución Federal, definió que se trata de una agrupación que hace activismo en la calle y estimó que tendría alrededor de 60 integrantes. Además, Sosa afirmó que van al cruce directo y que no planea matar dirigentes políticos porque no tiene los medios. Contó también que en 2021 fiscalizó para Milei, pero luego dejó de militar porque vio que no avanzaba. Actualmente, la justicia investiga la financiación de estas agrupaciones y si existen transferencias de dinero por parte de grupos empresarios, por lo que la jueza ordenó levantar el secreto bancario de los implicados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, nos metemos ya en un terreno más nacional de este tema, sobre todo porque queremos ver cómo afectó el tablero político y también a la llamada opinión pública, el atentado a Cristina Fernández y lo que pasó después también. Uh-huh. Y para eso le preguntamos algunas cuestiones a Gabriel Bomaro, en principio sobre esa ilusión que apareció al principio, después, los primeros momentos después del atentado a Cristina Fernández, respecto de cómo podía jugar también para empujar cierta moderación en lo que se conoce como la grieta, ¿no? Los extremos, moderación. Claro. De los extremos. Claro, esa tendencia a la moderación que duró bastante poco, muy poco duró, y le preguntamos a Gabriel qué explica la persistencia de esta dinámica, ¿no? Y quiénes le parece que ganaron más con este esquema. Creo que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner se da en un momento, en un contexto en el que las dos coaliciones políticas tienen pocos recursos, o muestran pocos recursos, por lo menos no sé si tienen, pero muestran pocos recursos, digamos, recursos discursivos, para proponer una salida a una situación de intensificación de la polarización discursiva, de la polarización en todos los ámbitos, y donde tienen bases sociales que les demandan también posiciones radicales. Entonces creo que esa sumatoria de un momento de dificultades de los discursos de ambas coaliciones, si vos comparás lo que sucedió entre 2011 y 2015 con un kirchnerismo floreciente en términos discursivos y un poco más cerca del 2015 con un PRO también muy creativo y muy productivo en términos discursivos, con lo que pasa ahora, que es más una reproducción de discursos ya conocidos y de posiciones solidificadas, entendés un poco que hay ahí una cristalización, por así decirlo, discursiva que operó sin duda en el modo en que las dos coaliciones se codificaron y presentaron su interpretación sobre el atentado. También está el tema de la demanda de las bases, por así decirlo, que también tiene que ver con que ahora vemos las encuestas que muestran cómo está tan clivada la cuestión de cómo interpretar el atentado, y también se ve con bastante claridad esta cuestión de que hay de parte de las bases, de los núcleos duros, también demanda de discursos poco sofisticados y poco innovadores y más bien anclados en el reforzamiento de las identidades y de los sentidos comunes de cada uno de los campamentos.
¿Cómo ves, Jessy, esto que define Bomaro? Yo te tiro una y después vemos. No, hay un punto que sí hay que mirar más detenidamente, que es por qué para un sector de la sociedad, en términos amplios, apareció todo el tema del atentado como una cosa más separada. Hubo muchos matices y hasta ahí. Desconfianza. Mucha desconfianza. Hubo muchos matices en la desconfianza, desde teorías más abiertamente conspiranoicas hasta otras opiniones que plantean que está en otro plano, digamos, lo que pasó. Uh-huh. Muy separado de la vida de todos los días. Claro. Y de las necesidades que te plantean. Hay una parte comprensible, ¿no? Nosotros igual desde el primer momento en la izquierda repudiamos el hecho y además tratamos de buscar una explicación y entender, digamos, de dónde surgían, digamos, ¿no? Estas expresiones de derecha, uh-huh. Que creo que es importante identificarlas y rechazarlas, por supuesto. Sí. No, me parece que sí, generó un poco, en un sector generó esa desconfianza, y hay que pensar un poco de dónde viene también ahí para retomar algo que salió publicado esto hace poquito nomás, un estudio de IDAES y de la UNSAM. Se publicaron unos resultados de una encuesta, y ahí se habla de un importante peso del descontento y la rebeldía, sobre todo en la franja que va de los 18 a los 24 años, un fuerte descontento con la casta política. Uh-huh. Se conecta con lo que estamos viendo, porque decíamos que la derecha se apoya un poco en esos valores, en ese descreimiento, en ese descontento, e incluso te puede llevar a subvalorar lo que es una cosa grave, que fue el ataque a la vicepresidenta. Claro, a mí lo que me hace pensar de lo que decía Gabriel Bomaro sobre el problema de que ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio tienen como discursos que interpelen, por decirlo de alguna manera. Creo que está muy ligado a los fracasos políticos y económicos, ¿no?, de ambas coaliciones. Pensemos que eso, o sea, el Juntos por el Cambio prometió una cosa y terminó en un desastre, y el Frente de Todos también vino a prometer la vuelta al asado, un montón de cosas, y estamos en una situación muy crítica. O sea, yo creo que hay que conectar con ese fracaso político de las dos coaliciones. Bueno, bien, a Gabriel Bomaro también le preguntamos sobre cómo impacta el desarrollo de esta derecha, o un cierto desarrollo de esta derecha más radicalizada hacia adentro también de Juntos por el Cambio. El surgimiento de una derecha a la derecha del centro derecha o a la derecha de Juntos por el Cambio, que no sabemos cuál es su peso electoral, pero sí su peso discursivo es significativo. También una parte de eso fue absorbido por Juntos por el Cambio a través de López Murphy, digamos, de ingresos de López Murphy como a la oferta también mita. Pero sin duda, uno puede decir que eso tensiona fuertemente a la coalición, fortalece en alguna medida a la posición de los duros, que creen que hay que tener una posición más extrema y de ahí construir, digamos, la idea de los halcones, y eso, digamos, desfavorece probablemente a los moderados, que quedan un poco más aislados y quedan más desdibujados. Eso uno puede verlo ahora en las dificultades que tiene la reta, que tiene sin duda más recursos económicos, más recursos organizativos, tiene el partido en la Ciudad de Buenos Aires, que es el bastión del PRO, tiene el gobierno de la ciudad, y así todo le cuesta mucho terminar de imponerse como candidato de ese espacio, en buena parte porque las voces más radicales, Bullrich y en parte Macri, corresponden más a los aires de los tiempos, a esa base que antes mencionábamos más solidificada en torno a posiciones más duramente antikirchneristas y más, te diría, nítidamente del centro a la derecha en términos ideológicos, y también corresponde a una derecha que corre por derecha a Juntos por el Cambio y que amenaza robarle parte de ese núcleo duro con un discurso ideológicamente mucho más definido. Bueno, ahí escuchábamos a Gabriel Bomaro. El peligro central que define, me parece que tiene que ver con esta idea de que pueden ser corridos en la agenda. Hay un cierto corrimiento de la agenda hacia la derecha, y eso tracciona adentro de Juntos por el Cambio. Incluso, bueno, falta mucho para el 2023, pero mucho de los gestos, de las declaraciones públicas y todo, tiene un poco que ver con intentar evitar esa erosión, digamos, de su espacio por derecha. Es medio una retroalimentación igual, creo, porque volviendo a lo que decía antes, Milei de alguna manera es hijo de Juntos por el Cambio. Es como el hijo sano, por decirlo de alguna manera, de Juntos por el Cambio, porque frente al fracaso, digamos, de esa coalición, muchos de sus votantes
es como que le exigen, digamos, que hagan lo que ellos prometían hacer, digamos, Claro. y que después tuvieron que recular. Entonces creo que esa radicalización, digamos, tiene que ver, de nuevo, con una experiencia de gobierno de 4 años. Bien, bueno, y hay otro terreno sobre el cual le preguntábamos a Gabriel que tiene que ver con lo económico, Jessy. Sí, le preguntábamos que, bueno, con un gobierno que está aplicando, porque lo estábamos relacionando un poco con la economía también, ¿no? O sea, un gobierno que está aplicando medidas económicas de mayor ajuste, le preguntamos por dónde ve que puede desarrollarse una agenda de delimitación del gobierno por derecha. La gran diferencia entre el ajuste que está llevando el gobierno actual y el programa económico de un eventual gobierno de Cambiemos es el ímpetu reformista, por así decirlo. Este gobierno hace un ajuste fiscal muy fuerte, con impacto regresivo sin duda y con impacto también recesivo, pero lo hace sin una retórica y no como parte de una agenda, por así decirlo, más amplia de reformas laboral, impositiva, etcétera, como es parte de la agenda de reformas que aparentemente Juntos por el Cambio está dispuesto a llevar a cabo en un gobierno y con la idea de que hay que hacerlo pronto y hacerlo con el apoyo inicial y con el espaldarazo inicial de ganar. Me parece que eso es una gran diferencia en términos y que le sigue dando espacio, por así decirlo, a la coalición de centro-derecha para decir que no alcanza y que hacen falta reformas estructurales profundas, que es un poco como su programa fundamental, su núcleo básico de coincidencias, por así decirlo. Es algo de ese programa que presentó Macri en el 2017, que quedó trunco primero por los costos sociales de la reforma previsional y por los costos políticos de esa reforma, y segundo por la crisis que se inició poco después. Bueno, efectivamente tenemos un Juntos por el Cambio que frente a lo que no pudo hacer cuando gobernó la Argentina, ahora dice que si es gobierno en el 2023 va a ser casi que en 24 horas lo que le quedó pendiente, digamos, ¿no? Como hacer un ajuste más salvaje, más acelerado. Ahora, el problema que veo, digamos, con respecto al peronismo, al Frente de Todos, es que es difícil, digamos, lo que dice Bomaro, ¿no? O sea, ¿qué retórica puede haber de un peronismo cuando está ajustando y cuando está creciendo la desigualdad, además, ¿no? En la Argentina, o sea, hay los salarios siguen muy por detrás de la inflación, y me parecía igualmente que, digamos, algunas respuestas, bueno, de cómo reaccionar frente a lo que fue el atentado. Hubo una aparición de Cristina Fernández de Kirchner esta semana, se juntó con curas villeros y referentes, digamos, de otros representantes religiosos, que lo publicó en YouTube, y a mí por lo menos me pareció un dato, por lo menos algunas partes del discurso que ella dio ahí. Dijo 2 cosas que quería destacar para pensar, digamos, qué dinámica puede venir de parte del Frente de Todos con Cristina Fernández de Kirchner en el centro. En un momento preguntó, ¿se puede construir un país y reconstruir la economía en un país donde solo se insulta y se agravia? Y después dijo que lo más grave no es lo que me pasó a mí, lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. Esto en un contexto... O sea, ahí está poniendo la democracia, ¿no? Claro. El 83, ¿cuál es el símbolo? Y que no se puede reconstruir un país si no hay diálogo o consenso democrático, podríamos ¿Entre llamarlo. quiénes? Sería la claro, pregunta. o sea, lo que llama la atención es que todo esto, el video que ella publica, se da en un contexto donde hay rumores o algunos ponen fichas de un posible encuentro entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. O sea, juntar como a los dos extremos de esa polarización, la polarización de las dos coaliciones, ¿no? Estamos hablando. Entonces creo que ahí sí hay una idea como de priorizar más como un acuerdo democrático, mientras que en lo económico aparecen con más acuerdo, ¿no? En el sentido de que el Frente de Todos viene llevando adelante un ajuste que toma muchos aspectos de lo que decía Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Que ahora Juntos por el Cambio dice hay que hacer más, ¿no? O sea, porque es esa dinámica de Eso que decías retroalimentación. de que se retroalimentan entre todos. Exactamente. Sí, bueno, para mí ya da para meterse en algunas conclusiones de esto que fuimos charlando, porque incluso ya en el terreno de la política, todo esto que agarrabas vos, el motor, digamos, lo que queríamos abordar hoy es, en última instancia, responder hasta donde de por qué también tuvo esta notoriedad en estos últimos días la llamada derecha, ¿no? Y derechas con un tono, como decíamos, particular. Por un lado, me parece que hay que redefinir o poner más sobre la mesa que responden
a un problema social y a una dinámica también económica, ¿no? Años de bastante decaimiento, descomposición social, son productos también de años de neoliberalismo, bueno, precarización del trabajo, de la vida, una crisis económica que no encuentra mucha solución. Ahí hay algo de donde se apoyan estas derechas. Por otro lado, hay una construcción de una agenda, y ahí me parece que tampoco se le puede achacar todo a la extrema derecha, ¿no? La construcción de una agenda que, por ejemplo, pone a los sectores populares como un lugar a donde apuntar. Nosotros lo hemos visto también acá en otro episodio de nuestro podcast, que habíamos definido el enemigo público. Bueno, eso también le cabe a sectores del oficialismo, ¿no? Cuando hay que poner a los sectores más pobres de la población como un sector a atacar, eso también le cabe al oficialismo. Y después me parece... Y va generando un clima, ¿no? Como de intentar legitimar la criminalización de la protesta, las organizaciones sociales a los que se está movilizando. Sí, en la generación del clima, ahí encontramos que hay un poco un aporte de todos. Y después lo otro que me parece que hay que retomar es lo que decía Juan, de que la izquierda tiene que pelear, tiene que intentar disputar ese perfil anti-establishment. Es una búsqueda de discutir con el problema de la casta, que la derecha lo agarra mucho, y ahí yo creo que la izquierda, al menos en Argentina, viene haciendo un esfuerzo por dialogar con ese punto. Si vos tomás el programa del Frente de Izquierda y del Frente de los Trabajadores Unidad Después, una de las campañas tuvo que ver con eso, dialogar con el problema de que efectivamente la casta política es una casta que está totalmente separada de cómo vive la mayoría del pueblo trabajador. De hecho, hizo conocida la propuesta de que la llevan adelante los diputados del Frente de Izquierda, de cobrar como cualquier trabajador, como una maestra, un docente. Claro, que después Milei lo agarró como una cosa demagógica que sortea el sueldo. Bueno, sí, porque vive de otra cosa, lo bancan otros que tienen bastante más plata. Claro, porque hay empresarios detrás. Bueno, entonces me parece que ese punto de efectivamente es un desafío, y hay un desafío ahí para la izquierda. Sí, yo creo que ahí, retomando un poco esto que decías, bueno, que hay que ligar política y economía, ¿no? Y de alguna manera pensar, bueno, ¿a quién les sirve, ¿no?, que exista esta ultraderecha que juega estos distintos roles, ¿no? De correr la agenda más a la derecha de la derecha, donde se va retroalimentando con otras fuerzas políticas. Ahora se habla de, bueno, un pacto democrático, hay que ver si eso avanza o no, veremos. Pero en última instancia, el discurso de las expresiones tipo Javier Milei o esto de concentrar en la casta política, es en realidad lo que les molesta es la política que entorpezca los negocios, de alguna manera, ¿no? O sea, porque lo que hay detrás es una defensa justamente de los intereses de una clase capitalista, digamos, que quiere un capitalismo más salvaje. Mucho más desregulado, que precarice más a los trabajadores, los que piden reforma laboral, que bajen las jubilaciones, una situación mucho peor, o sea, con un discurso demagógico, pero que de fondo están esos intereses. Por eso es importante identificar bien a qué intereses responden estos sectores, más que no son solo fachos en términos de derechos y libertades democráticas, son fachos en lo económico. Total. Bueno, ligado a eso que decías, y ya ahora sí para cerrar, me parece que hay una clave ahí, conectar esta denuncia de la casta con también una denuncia del pesar o del pasar económico, de la situación económica que está sufriendo un sector importante de la sociedad. También es pelear una agenda, pelear medidas, pelear un programa para resolver eso, y sobre todo que ayude a destrabar y a resolver lo que genera ese desencanto, porque ese desencanto aparece como susceptible, aparece como un combustible sobre el cual trabajan estos sectores, y en última instancia es necesario para salir de ese loop donde los problemas que genera el propio capitalismo es capitalizado o intenta ser capitalizado por estos sectores que, como decías vos, no tienen otra intención más que profundizar en esa dinámica. Sí, creo que lo de enfrentar a la derecha es muy importante ligar buscar estas salidas que vos decías con cómo se expresan esas fuerzas sociales como actores colectivos que definen mucho, ¿no? Y recordaba que
si uno quiere ver los grandes cambios que hubo en Argentina o que impactaron mucho, fueron movilizaciones o hitos muy importantes de movilizaciones. Recordar las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, que cambiaron completamente el mapa político, la realidad argentina, donde se unieron sectores de las clases medias, ahorristas, con los desocupados, que fue algo muy importante que todavía estamos viendo sus repercusiones. Y también más cerca en el tiempo, lo que fue la reforma previsional, el robo a los jubilados del macrismo con apoyo del sector del peronismo en el 2017, que con una enorme movilización en la calle logró frenar sus planes de reformismo permanente con los cuales quería continuar. O sea, fue la calle la que hizo que tenga que retroceder. Entonces hay que sacar las conclusiones con los límites que tuvieron, con los puntos de apoyo, pero para justamente superar esa situación, pero que son esas fuerzas sociales en movimiento las que pueden dar una salida. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro episodio 10, donde, bueno, hablamos de todo un poco. Vamos, para cerrar, como siempre, les vamos a pedir like, que compartan a nuestro episodio número 10 y como dijimos antes, a quienes hayan escuchado los 10 episodios, comenten ahí en las redes que queremos conocerlos y les mandamos ¿Cuál le gustó más? Le podemos preguntar, también, ¿no? ¿cuál gustó más de todos los que hicimos y sobre qué tiene que tratar nuestro próximo episodio? Ahora sí, les mandamos un saludo y nos escuchamos la próxima. Adiós. Esto fue un podcast de La Izquierda Diario. Izquierda Diario.